Me dirijo a cada uno de ustedes hoy, en esta mañana, y le hago una pregunta. ¿Usted conoce a Cristo? ¿A cuál Jesús sirve? ¿A cuál Jesús profesa conocer? Para las sectas, Jesús es un arcángel o un Dios inferior al Padre. Algunos dicen que era un hombre perfecto sobre el cual vino el Espíritu de Dios para hacerlo Cristo. Otros dicen que era un hombre revolucionario. ¿Y usted qué piensa de él? O mejor aún, ¿qué dice el Evangelio acerca de él? La Biblia nos enseña muchísimas cosas sobre esa doctrina de la cristología. De hecho, mi esposa es testigo que hay un librito ya en nuestra casa de teología sistemática y me dio por mirar sobre cristología, hermanos, y eran más de, casi 200 páginas y es impresionante porque es tanta riqueza y que nosotros necesitamos aprovecharla al máximo y a veces damos por sentado cosas y nos evitamos esa tarea y esa labor de estudiar juiciosamente. Pues bien, hoy les quiero compartir dos cosas por lo menos, porque como les digo es un tema grandísimo, es un tema de cristología pura en todo sentido, pero hoy les voy a hablar de dos cosas. Primero, la Biblia nos enseña que la persona de Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente un hombre. Y segundo, vamos a ver que la Biblia enseña que Él es profeta, sacerdote y rey. Es decir, Él tiene y cumple tres oficios. Eso es lo que les voy a hablar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo y también pues con la comprensión de todos ustedes. Estaremos viendo en el primer punto que esa frase, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, tiene verdades teológicas fundamentales muy poderosas, grandiosas, y de hecho me atrevo a decir que con base en la comprensión que se tenga de esa frase es que determinamos si una iglesia es bíblica o no. Esa doctrina se conoce técnicamente como unión hipostática, pero en términos más fáciles, sencillamente la doble naturaleza de la persona de Cristo. Así se conoce esa doctrina. Y en el segundo punto estaremos viendo el triple oficio de Jesús como Mesías. Bien, primer punto, verdadero Dios y verdadero hombre. Aprovecho esta oportunidad para hacer una aclaración y una corrección. Hay un dicho cuando se piensa en esta doble naturaleza que está mal. Hay personas que dicen que Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Esa declaración está mal, es imprecisa y es herética. Está afirmando indirectamente que en una completitud de 100% existen dos 100%. Eso viola el principio de lógica, la lógica de no contradicción, y eso no está mal dicho. La manera adecuada de decir es así: verdadero Dios, verdadero hombre, porque Cristo no es 100% Dios, porque entonces no podría caber más dentro de ese 100%, ¿no? O sea, no podemos cuantificar la persona de Cristo, no se puede. Bien, cierro el paréntesis. Cito al doctor Hodge, abro comillas: Cristo es, con respecto a su humanidad, consustancial con nosotros, y en cuanto a su divinidad, consustancial con el Padre. Cierro comillas. Hermanos, esa doctrina de que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre es el pilar y la razón de nuestra salvación. Si esa doctrina no es cierta, lo que ocurrió en la cruz del Calvario no tiene efectos, no tiene alcance, no tiene poder. Pero si esa doctrina es cierta, entonces tenemos paz. ¿Por qué lo digo?
En la cita que acabo de mencionarles, estamos diciendo que como Cristo es verdaderamente hombre, ¿qué decía Hebreos 2:14? Se hizo de carne y hueso como nosotros. No es una identificación imaginaria, es que de verdad tomó nuestra naturaleza. ¿Sí? Y es verdaderamente Dios porque Cristo no se rebajó de su deidad, o sea, Él no puede dejar de ser Dios, es impensable, hermano. Dios es Dios por la eternidad. Dios no dejó de ser Dios por 33 años. O como dicen algunos herejes, el trono quedó vacío mientras Cristo estaba aquí en la tierra. De ninguna manera. Cristo es Dios. Y al hablar de su naturaleza divina, tenemos que confesar que esa naturaleza es verdadera o perfecta. Cristo es perfectamente Dios y por lo tanto los atributos de Dios son ciertos en Él. Las perfecciones divinas son realidad en Jesús porque Jesús es Dios. Por ejemplo, la gracia del Padre también está en el Hijo porque el Hijo es Dios. La omnisciencia, que Dios sabe absolutamente todo. Bueno, Cristo es Dios, por lo tanto Cristo es omnisciente. Y saben, hay un versículo que las sectas utilizan para rebajar a Jesús. Y es un texto en Marcos, ¿se acuerdan que dice que ni siquiera el Hijo sabe el día de la venida? Bueno, ese texto les fascina a los réprobos para asegurar que Jesús no es Dios, sino que es inferior al Padre. Gravísimo. Empezando que si Cristo como Dios es omnisciente, Él sí sabe. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el pasaje? A la naturaleza humana. Naturaleza humana. Cuando decimos que Cristo es verdaderamente hombre, perfectamente hombre, estamos diciendo que no solamente tomó nuestra naturaleza de carne, de músculos, huesos, nervios, sino que también adoptó voluntariamente nuestras limitaciones, nuestra fragilidad. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, ustedes y yo podemos confiar en Jesús porque Jesús es Dios. Podemos confiar en quien Él dice ser y en sus promesas porque Él es Dios. Pero cuando hablamos de su naturaleza, estamos viendo las vivencias de un ser humano común y corriente como usted y como yo. Fue un bebé al que tuvo que cambiarse de pañales. Fue un niño que jugando quizás algún día se tropezó. Fue un adolescente que experimentó el desarrollo de su cuerpo. Fue un joven que apoyó a su señor padre humano en las labores de la casa y a su madre también. Y fue un adulto que luego pues, salió a la luz pública a predicar el evangelio. ¿Me hago entender? O sea, fue un hombre, hermanos. En todo sentido, solo que muy pocas veces pensamos en ello. Ahora pues, sí, fue un hombre en todo sentido, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre Él y nosotros. Cuando decimos que Jesús fue un hombre, estamos diciendo que Él fue un hombre real, existió, se identificó plenamente con nosotros. No fue un espíritu que de repente se apareció y tomó forma corpórea, ni tampoco fue un fulano que casualmente era muy santo, muy pulcro, y se bautizó y ese día vino Dios sobre él. En ninguna manera, hermanos. Leamos Lucas 24:39. Lucas 24:39. ¿Se acuerda cuando resucitó? Los discípulos se asustan cuando lo ven. Y el Señor les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como pueden ver,
que los tengo yo. En su divinidad, Cristo es Dios y por lo tanto su voluntad es soberana. Su inteligencia es infinita, pero como hombre, Cristo tuvo una voluntad y un intelecto finitos. Y ahí está lo impresionante de estas cosas, el misterio de la doble naturaleza de Cristo. Es como si pudiéramos decir, dos voluntades, dos inteligencias, una persona. Wow. Claro, como Dios, como hombre, y aún así, una persona. Cristo posee dos naturalezas, pero no dos personalidades. Ojo con eso. Cuando usted y yo leemos la Biblia de manera viciosa y encontramos a la Santísima Trinidad, vemos las relaciones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces vemos al Padre hablándole al Hijo, ¿cierto? Y el Hijo hablándole al Padre. Vemos al Espíritu Santo obedeciendo al Padre y obedeciendo al Hijo. O sea, vemos una relación entre los tres, pero usted y yo jamás vamos a ver en la Biblia que Jesús hable con él mismo o que su humanidad hable con su deidad. ¿Me hago entender? Porque es que es una persona. Son dos naturalezas, pero una persona, no son dos personalidades. Importante. Jesús nunca habla a sí mismo en plural, ni tampoco su parte o su naturaleza divina le habla a la humana de ninguna manera. De hecho, la Biblia confunde ambas naturalezas en la manera como se refiere al Señor. Por ejemplo, el texto que acabo de referir de Marcos, que ni aún el Hijo sabe de la venida. O sea, Marcos no tiene que decir, y la naturaleza humana no sabía. No, porque ya da por sentado que es una persona. ¿Me hago entender? Cristo es una sola persona. En otras palabras, el Hijo de Dios no le habla al Hijo del hombre, porque Cristo es una sola persona. Ahora bien, cuando hablamos de esta doble naturaleza, no estamos diciendo que la naturaleza divina se humanizó o que Dios vino a ocupar a una persona. Eso es gnosticismo, es herejía. Mucho cuidado si alguna vez le ha dado pie a esos pensamientos, hermano. Lo que la Biblia sí dice es que la persona divina se hizo hombre. Y eso significa que la humanidad no se deificó. O sea, la humanidad de Jesús no se convirtió en Dios. No hubo una transformación de naturaleza, o sea, que su parte humana se convirtió en un semidios o algo así. No, ni tampoco la divinidad disminuyó, porque su naturaleza humana es como la de nosotros, pero su naturaleza divina es como la del Padre y nunca cambia, es inmutable. Bien, voy a brindarles más fundamentos bíblicos para fortalecer esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, como Dios, Cristo pudo decir francamente, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Dios. Pero sabemos que esa es la naturaleza divina. Que antes que Abraham fuera, Él era. Yo soy. ¿Me hago entender? Eso está en Juan 8:58. Pero como hombre, Jesús dijo, tengo sed. ¿Ven? Una sola persona, pero en su naturaleza humana tiene sed, porque la deidad no tiene sed. Y algo afortunado para esa enseñanza es que ambas iglesias, seguramente en Curití también han estudiado los atributos de Dios. Entonces no es algo que nos resulte tan difícil. Entonces, como Dios hombre, en otra ocasión Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, en Juan 14:28. Pero no estaba hablando como Dios, porque como Dios Él es igual al Padre, sino está hablando como Dios hombre. Bien, miremos otro versículo para que sea más claro. Hebreos 1.
Hebreos 1:3. Y aquí vamos a ver estas tres distinciones que les estoy haciendo: como Dios, como hombre y aún como Dios hombre. Hebreos 1:3. Ya sabemos que aquí está hablando del Hijo. Dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Aquí de qué está hablando? ¿De cuál naturaleza? De la divina. Porque esa naturaleza divina es coigual al Padre. De hecho, sostiene la creación entera. Es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Esa es la deidad. Sigamos leyendo. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿de qué está hablando ahí? De la humanidad. Porque esa obra de purificación, cuando Él murió en la cruz, la deidad no murió. Cuando el Señor dijo consumado es, ¿quién fue el que murió? El Hijo de Dios, pero en su naturaleza humana. En su naturaleza humana nos purificó, hermanos. Y ahora leamos la parte final, dice: se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Cómo? Como Dios hombre. Porque cuando ya estaba glorificado, con ese mismo cuerpo con el que resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Dios hombre. Esa es, hermano, la esencia de la fe cristiana. ¿Había su merced entendido esto? Abrácelo con todas sus fuerzas. Leamos otro texto, Juan capítulo 1. Insisto, hermanos, cuando las dos naturalezas se unieron allá en el vientre de la Virgen María, no apareció una tercera naturaleza o una especie de tercera sustancia. No, o sea, ambas naturalezas, cuando se unieron, no formaron una tercera. Cuando las dos naturalezas se unieron, no se fusionaron. Cuando las dos naturalezas se unieron, no hubo una transferencia entre una y otra, como si la humanidad de Jesús hubiese tomado algunas partes de deidad y algunas partes de la deidad hubiese tomado algunas partes de Dios. Esto suena un poco irrisorio, pero es una herejía que hay gente que las cree. Las dos naturalezas no se confundieron, no se mezclaron, ¿sí? Cada una se mantuvo intacta, pero a una vez estaban unidas en una persona que es Jesús. Esa es la parte misteriosa de lo que la Biblia nos está enseñando. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Aquí está hablándonos de quién, del Hijo. ¿En cuál naturaleza? La divina. Evidentemente, el Logos, el Verbo, la palabra, estaba en la eternidad con Dios porque era Dios, ¿ven? Coigual al Padre, iguales, dice nuestro catecismo, en poder y gloria, ¿cierto? Versículo 3: por la palabra fueron hechos todas las cosas, sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. ¿Quién es esta palabra? Cristo. ¿Quién es el creador del mundo? Cristo. Porque el Padre creó todas las cosas a través de Cristo. En su naturaleza divina. Bien. Versículo 10. La palabra estaba en el mundo, y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no lo conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Aquí nos está diciendo que Dios se hizo hombre. Así que aquí nos está hablando de qué?
de la humanidad. Y fue tan evidente, mejor dicho, la humanidad, tan real, tan palpable, que la gente ni se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Hermanos, es que démonos cuenta, a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. O sea, era una persona normal en su humanidad, por eso no pudieron reconocerlo. ¿Ven? Entonces, cuando el Hijo de Dios se encarnó, habitó entre nosotros el Dios hombre, no un mero espíritu, una idea o algo así. No, el Dios eterno e inmortal estuvo entre nosotros, sujeto a la muerte, sujeto a la ley, en la naturaleza que tomó de su Hijo. Dios Hijo habitaba en la eternidad con Dios. Por medio de Él fue creado y es sostenido el universo. Esa es la deidad de Cristo. Pero cuando vino al mundo, asumió la naturaleza humana e incluso no fue recibido por los suyos, porque su humanidad fue perfecta. Versículo 12. Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. He ahí Dios hombre. Ante los ojos de la gente común, de los inconversos, era una persona común y corriente. Pero aquellos que lo recibieron, los que creen en su nombre, los que fueron convertidos en hijos de Dios, ellos se dieron cuenta que ese era Dios hombre. ¿Qué dicen ellos? Vimos su gloria. La gloria no era un hombre común y corriente nada más. Ahí estaba Dios. ¿Ven? Y es por medio de la fe en este unigénito Hijo del Padre, en este verdadero Dios hombre, que usted y yo somos salvos. Si usted cree en Jesús como un hombre nada más, entonces es la sangre de alguien cuyo poder es suficiente. Si creyéramos en Jesús como solamente Dios y no como un hombre, sino que esa era una apariencia fingida nada más, entonces nadie tomó nuestro lugar, que fuera hijo de Adán como nosotros. Para ser salvos necesitamos depositar nuestra fe en Dios hombre, Jesucristo. Cualquiera que no tenga esta fe ortodoxa no es salvo. Sus pecados no han sido purificados. Nadie ha tomado el lugar por esa persona. Entonces, anótese el pasaje de Filipenses 2, 6 al 11. Ese quizás es el versículo más escueto de esto que estamos hablando. Allá usted puede ver la humanidad, la deidad y Dios hombre. Pues saben, hermanos, el espíritu del anticristo se encarga de negar estas verdades. Y ahí es donde usted verá una secta conformada por gente que no es salva y que muy seguramente son réprobos. ¿Cómo? Que niegan estas verdades fundamentales. Hay sectas que niegan la encarnación del Verbo, niegan la humanidad perfecta del Hijo. Primera de Juan 4:1, ¿se acuerdan? Al 3 decía, el espíritu del anticristo, parafraseándoles, es el que niega que Cristo vino como hombre, sencillamente. Por eso Juan nos dice, prueben los espíritus. Pero las sectas también se caracterizan porque niegan la deidad del Hijo. Tenemos hoy día sectas que están creciendo rápidamente en nuestra región, como la secta de los testigos de Jehová. Ellos niegan la deidad del Hijo. Gravísimo, es simplemente un suicidio espiritual. Son gente que ni siquiera salva porque no creen en el Dios hombre. Hermanos, ¿estamos preparados? ¿Estamos capacitados? Sí.
para hablar del Evangelio a esas almas que se están perdiendo. Estamos llamados a compartirles el Evangelio a estas almas. Romanos 9:5 dice: Cristo es verdadero Dios sobre todas las cosas. Sé que es un tema un poco complejo, hermanos, pero espero que el buen Espíritu de Dios nos apoye. Segundo punto, hablaremos un poco del triple oficio de Cristo. He sabido que en la iglesia local aquí en Bucaramanga estudiaron la persona del Hijo recientemente, entonces siento un poco más de tranquilidad en ese sentido. Vamos a Lucas 4:16. Entonces, hablando de la persona del Hijo, ya establecimos que son dos naturalezas, pero una sola persona. Y que fuera de esas verdades ortodoxas no hay salvación. Ahora estudiemos un poco sobre qué cosas, qué funciones o qué ministerios cumple Jesús. Lucas 4:16. Dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Wow. Amén. En los días del antiguo pacto, Yahvé, Jehová, administraba su reino a través de tres figuras nacionales: los sacerdotes, los profetas y los reyes. ¿Usted sabía que cada vez que decimos Cristo, estamos diciendo las tres cosas a la vez en Jesús? La palabra Cristo, como usted debe saberlo, significa ungido. La palabra ungido en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Los tres, sacerdotes, profetas y reyes, eran ordenados a través del ungimiento. Entonces, cuando decimos Cristo, estamos diciendo que Jesucristo, Jesús tiene los tres oficios que se cumplen en Él como Mesías. Porque el Padre escogió, le plació que el Hijo ejerciera la labor culminante de cada oficio. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para ungir a los sacerdotes, a Aarón, a los reyes, David, a los profetas, Eliseo. Pero ese aceite era un símbolo de la designación divina que el Padre iba a cumplir en Dios hombre cuando viniera. Ahorita que leímos: me ha ungido, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. ¿Usted sabía que los judíos dicen que Jesús no es Mesías porque no fue ungido con aceite? ¿De qué serviría, hermanos, haber sido ungido con la sombra si fue ungido con el cumplimiento? El mismo Espíritu de Yahvé vino sobre él y lo ungió para capacitarlo, y a los ojos de la gente que estaba congregada el día de su bautismo fue ungido. Por lo tanto, esa unción es más bien un pretexto. Recordemos un poco acerca de las tres funciones, lo que cumplía cada una de ellas en el Antiguo Testamento. Hablemos de los sacerdotes un poco. ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento?
Bueno, los sacerdotes eran representantes del pueblo ante Dios, ¿cierto? Ellos presentaban ofrendas en el altar designado y presentaban oraciones a favor de sí mismos, de su familia y de la nación. Sabemos también que los sacerdotes debían ser varones aptos de la descendencia de Aarón, que debían cumplir ciertos requisitos hasta físicos para poder servir en el tabernáculo y en el templo. Pues bien, Cristo vino a cumplir esta labor. Leamos Hebreos 7. Hebreos 7, 23. Dice: ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. 24. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que siempre vive para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez, para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Impresionante. La fe cristiana es una fe intelectual, enriquecedora. Es impactante todo esto tan organizado por el Padre Celestial. Cristo vino a ser mediador del nuevo pacto y expió nuestros pecados con su propia sangre en el templo celestial. Él es nuestro sacerdote, nuestro intercesor ante el Padre. Por eso y con mayor razón rechazamos y nos oponemos a todas esas creencias supersticiosas de María como intercesora, de ángeles como intercesores, difuntos como intercesores, santos como intercesores, ánimas como intercesores. Por Dios, es una blasfemia contra el oficio que cumple Cristo de manera suficiente y completa, inigualable. Cristo fue superior a Aarón, superior a Melquisedec, quienes eran verdaderos sacerdotes. Sobre la base de su sacrificio sustitutorio, o sea, como nosotros, Él está en los cielos pidiendo bendiciones espirituales para nosotros, ¿lo sabía? Él nos defiende allá como sacerdote de las acusaciones de Satanás, de las acusaciones que la ley dice contra nosotros, de las acusaciones de nuestras conciencias. Él está allá y obtiene perdón por nuestros pecados que cometemos todavía, a pesar de conocerlo. Allá como sacerdote, santifica nuestra adoración tan atrofiada. Por más que queremos hacerlo decentemente y con orden, nuestros pensamientos se vagan y se van a otro lado. O lo hacemos de manera perezosa y negligente. Pues bien, nuestro sacerdote intercede para que el fuego de la gloria de Dios no nos consuma por ser tan irreverentes. Nuestro sacerdote intercede por nosotros y nos capacita para servirle. ¿Quién es suficiente para esto, hermanos? Simplemente pararse y hablar. Juntamente con el pastor testificamos, no es poca cosa, es algo. Sería más fácil hablar de la hormiga. Y estamos acá para hablar de la deidad, pero Dios usa hombres débiles, limitados para hablar de Él. ¿Por qué? Porque el sacerdote
eterno intercede por nosotros. Glorioso sacerdote que necesitábamos. Ahora hablemos un poco del profeta. ¿Qué hacían los profetas en los días del antiguo pacto? Bueno, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y el profeta representaba a Dios delante del pueblo. ¿Sí? El profeta hablaba en nombre de Dios como un embajador, como un fiscal del pacto. Leamos Hechos 3:22. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escucha a ese profeta será eliminado del pueblo. Bueno, ahí está citando Deuteronomio 18, el apóstol Pedro predicando a Jerusalén en esta ocasión. ¿Qué está diciendo Pedro? Que Jesucristo es ese profeta que había profetizado Moisés que iba a venir. Y saben, una cosa que causa curiosidad es que Moisés dijo: un profeta como yo. ¿Es que acaso Jesús y Moisés son iguales? No, porque Hebreos 3:3 dice que Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Jonás, Lucas 11:32. Superior a todo profeta que puede haber estado, incluyendo a Juan Bautista, que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Porque entonces Moisés dice como yo. Acordémonos que en el libro de Números, cuando el Señor amonesta a Miriam y a Aarón por haber murmurado contra Moisés, el Señor les dice, parafraseándoles, que a otros Él les hablaría por medio de visiones, de sueños, de simbologías, pero que con Moisés era diferente porque con él hablaba cara a cara, ¿se acuerdan? Usted mira a Jeremías, Amós, Ezequiel, Zacarías. Todos recibieron visiones, simbologías, y a ninguno de ellos les habló tan claro como a Moisés. Eso es lo que Moisés estaba diciendo, que el profeta iba a ser uno como yo, en ese sentido. Pero es más, porque es que Cristo no es solo un profeta, Cristo es el mensaje mismo. Cristo es la palabra hecha carne. Amén. Por eso es que muchas veces Jesús, usted lo puede ver en Mateo, en el libro de Juan, que dice: yo no hablo por mi propia cuenta. O otras veces dice: vengo a hacer la voluntad del que me envió. Él hablaba como profeta, hermanos. También lo vemos profetizando la caída de Jerusalén en Mateo 24. Y se cumplió dentro de la misma generación como él mismo lo profetizó, porque él es profeta. Lo vemos hablando con autoridad superior a la de los fariseos, porque era profeta, pero más grande que un profeta. Y hoy día, comenta Berkhoff, abro comillas, su ministerio profético continúa a través de la predicación de la palabra y de la iluminación espiritual impartida a los creyentes. Cierro comillas. ¿Sabe por qué Cristo capacita a varones para que expongan la palabra? ¿Sabe cómo es posible que la oigamos, la comprendamos y la vemos? Porque tenemos un profeta que nos profetiza su palabra todavía a través de su iglesia. Cada iglesia local bíblica y sana, cada vez que expone la escritura, estamos hablando de la palabra profética más segura, en nombre de Cristo. Y finalmente, hablemos un poco de la realeza, los reyes del antiguo pacto.
Los reyes eran las autoridades designadas para gobernar al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que ellos debían tener una copia de la ley para gobernar al pueblo con base en ella? También sabemos en Génesis 50:10, el rey debía ser de la tribu de Judá, debía ser de la dinastía de David, segunda de Samuel 7:12-13. Pero miren lo que dice Jesucristo mismo acerca de esto, Marcos 12:35. Un tema que casualmente compartimos en un culto unido con iglesias hace, creo que, 2 años. Marcos 12:35 dice: al enseñar Jesús en el templo decía, ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Hermoso. Claro, hermanos, es Dios. Siendo el Señor eterno, Él es más grande que David. Es el Rey que había de venir. Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Por su autoridad real, Cristo reúne a sus escogidos, a su iglesia. ¿Sabía eso? ¿Sabe por qué sí venimos acá? Porque el Rey dio la orden que nos congregáramos. Y aquí estamos a la voz de su edicto. Su Rey congrega a sus escogidos en la iglesia para gobernarlos allí, para protegerlos allí, para perfeccionarlos dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que gran parte de la iglesia visible hoy podemos reunirnos tranquilamente? Porque tenemos un Rey que ha atado al hombre fuerte, al diablo, para que el evangelio pueda ser anunciado con facilidad, con libertad, con claridad, sin impedimentos. ¿Saben quiénes son los mayores estorbos de la predicación? Nosotros mismos. Porque el hombre fuerte, Cristo lo ató, nuestro Rey lo ha atado. Y nosotros mismos no aprovechamos la libertad que tenemos para hablar y capturar las almas que todavía están como un botín de guerra del enemigo, pero que podemos fácilmente ir a arrebatárselos. ¿Saben por qué las iglesias locales siguen creciendo? Algunas crecemos lentamente, pero crecemos de acuerdo a la providencia del Señor, porque el Rey está en los cielos, peleando por nosotros. Sacerdote, profeta y Rey. Amén. Voy a decir algunas conclusiones, 3 conclusiones. Primero, confesar la doctrina de la Santísima Trinidad no es lo único que hace de una congregación una iglesia de sana doctrina. Quizás su merced ha sido de aquellos que dicen, bueno, ¿y es trinitaria? Ah, bueno, entonces es sana doctrina. No, hermano, no es suficiente. Eso es un punto importantísimo, innegociable, por supuesto, pero miren lo que hablamos hoy. ¿Cuántas iglesias que afirman ser trinitarias abrazan herejías cristológicas graves? Pueden ser muy trinitarios, pero si te rechazan la deidad, la humanidad del Hijo, no tienen esperanza. Pueden ser muy trinitarios, pero si distorsionan la investidura de Cristo como sacerdote, como profeta, como Rey, ¿qué? Esperanza tiene. Segunda conclusión: Cristo es la revelación final de Dios. Él es el gran profeta, superior a Moisés, superior a Juan el Bautista. Él es el cumplimiento de lo dicho por Isaías, por Oseas.
Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, superior a Aarón, a Eleazar, a Fines, a Sadoc. Él es el cumplimiento de lo que los sacrificios y ofrendas levíticas simbolizaban. Cristo es nuestro gran rey, superior a David, superior a Salomón, el cumplimiento de lo que Ezequías y Josías nunca pudieron vivir. Por lo tanto, Jesús es la cabeza única de la iglesia. Amén. Ya no tenemos reyes, no tenemos sacerdotes, no tenemos profetas, porque en el trono tenemos a uno eterno, omnipotente. Jesús es el Señor. Amén. Tercera conclusión. El único verdadero Dios es trino, pero no podemos conocer al Dios trino sin Jesucristo como mediador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Esa última hombre ahí al final es impresionante. Se adelantó 4 siglos de teología del apóstol Pablo acá. Nuestro Dios hombre es nuestro mediador. Aquel que niega la personalidad o la deidad del Hijo no es cristiano, bíblicamente ni históricamente hablando. Cito a Plummer, abro comillas: tanto hoy como en el día del juicio, la gran pregunta para determinar nuestro carácter y nuestro destino es la misma: ¿qué pensáis de Cristo? Cierro comillas. Cristo es el fiel cimiento que mantiene de pie el puente entre Dios y los hombres. Él mismo es el puente, Él mismo es el Dios hombre. Bueno.